Bien, estábamos hablando del Metropolitano, ahora vamos a hablar de Transmilenio y de las posibles réplicas de los temas del Transmilenio en el Perú, en el Metropolitano, en Lima. Estamos con Otto Sarmiento, que ha sido director de tres empresas, digamos, que han estado o que han circulado, digamos, empresas de transporte en el Transmilenio de Bogotá. Otto, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Jaime. Muy bien, muy amable. Bueno, quería comenzar preguntándolo de frente, ¿el Transmilenio funcionó o no funcionó? ¿Resolvió el problema del transporte urbano o no lo resolvió? Y yo le contesto de frente, sí funcionó y sí solucionó el problema de transporte urbano en las proporciones en que ha sido desarrollado y construido. Bueno, porque aquí tengo varias notas que he leído que dicen, por ejemplo, el Transmilenio no resolvió el problema del transporte y se convirtió en otro elefante blanco. Aún existen barrios en donde no llegan alimentadores. En ocasiones los bogotanos tienen que caminar largos trayectos para conseguir transporte o esperar varios minutos. Cuando ya han pasado las horas pico baja el ritmo de la gente, pero también la frecuencia de los buses, el número de, en fin, ¿qué le puedo decir? Al diario los usuarios se quejan por distintas falencias a las que se tienen que enfrentar en cada uno de los recorridos. Los bogotanos protestan por las demoras de los buses y el hacinamiento, incluso demandan el retorno de los buses chatarra. Simplemente la totalidad de la población bogotana no puede transportarse en los carriles del Transmilenio como se concibió en el proyecto inicial. Fíjese todas las cosas que he encontrado simplemente en internet. Es bien interesante encontrar informaciones que son ligeramente ciertas. Ajá. ¿Sí? El Transmilenio es un sistema que se concibe de tal forma que gradualmente, con inversiones que puede realizar la ciudad, va a mover pasajeros día tras día, incrementando esa movilidad, con inversiones muy realizables. Cuando se inicia el sistema, se hacen tres preguntas de acuerdo con los estudios del plan maestro que se había hecho para Bogotá por JICA, la entidad japonesa. Había tres formas de solucionar el problema. La primera, con automóviles particulares, ingresando a la ciudad 50.000 vehículos año y construyendo 10 metros de carril por vehículo. En 10 años, ya llevamos los 10 años, deberían haber entrado 500.000 vehículos y haberse construido 5.000 kilómetros de carril. Pues ni los recursos ni el espacio para hacerlos era posible. La segunda alternativa era un metro que tendría 30 kilómetros, costaría 3.000 millones de dólares y movilizaría 1.300.000 pasajeros. Se necesitaban 5 o 6 años para su construcción. La tercera alternativa era construir 388 kilómetros de carril, con lo cual se movilizaría al 80% de la población y se podría construir en un lapso de 10 a 15 años. Ante esas tres alternativas, fácilmente se escoge la mejor. ¿Que la tercera? La tercera. Entonces, porque esa 388 kilómetros de carril para mover 5 millones de pasajeros costaba únicamente 2.400 millones de dólares. Entonces se siguió por la tercera opción. Efectivamente se hizo la fase 1, con 470 vehículos se llegó a movilizar casi 1 millón de pasajeros. Se construyó la fase 2 de 7, se inició la operación en el 2005-2006, mayo del 2006, y se ha incrementado la movilización de pasajeros a 1.500.000 pasajeros diarios, y en este momento está en construcción la fase 3 de Transmilenio, con la cual se piensa llegar a los 2 millones de pasajeros. Lo que usted plantea puede interpretarse de una manera ligeramente cierta, digo, porque si se hubiera acelerado la construcción
hoy estaríamos en la fase 6 o en la fase 7 con 5 millones y medio de pasajeros diarios moviéndose en la ciudad. ¿Qué cambios hubo? Una persona salía de la estación del sur en una localidad que se llama Usme y se le preguntaba en ese momento que comenzamos a operar en Usme: oiga señor, ¿usted cómo le parece el sistema? ¿Qué opina usted del sistema? Y me daba una respuesta con lo cual le expreso la respuesta a todo lo que me ha dicho. Me dice: señor, mire, yo quiero decirle una cosa. Hacía 20 años yo no salía de mi casa ni llegaba con la luz del sol. Eso significa para la población marginada, para la población más pobre de la ciudad, tiempo. No. Ya no necesitaba salir antes de que saliera el sol, no, ni llegaba a su casa después de que se ocultaba el sol. Sí. En los inicios de Transmilenio, una persona de 70 años gastaría 10 años montado en un bus del servicio público. Hoy, esa misma persona montando en Transmilenio en 70 años puede gastarse 3 años, la tercera parte. Usted gastaba 2 horas y 20 minutos, 2 horas 30 minutos en tiempo promedio por pasajero en el día montando en servicio público, y hoy o sea que está funcionando por lo menos para esa cantidad, para el 20%, 30% de los pasajeros. Por supuesto que sí. Pero ¿eso qué cambios ha producido, por ejemplo, en el resto del sistema? Porque eso supone que el resto del sistema, no sé, los vehículos de transporte normales, no sé qué cosas eran, micros como acá,